día, amados hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Dios bendiga a cada uno de los que está del otro lado compartiendo la palabra junto conmigo en este jueves previo a volver nuevamente a las reuniones generales para la gloria de Dios. Y para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Diego Nicolás Palacios, de la iglesia Casa de Restauración, que se encuentra en la Rea 98, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Y les quería compartir una palabra que no sé ustedes cuándo la escuchen, pero nunca la leí. Nunca la había leído, o sea, era como para mí el eslabón perdido dentro de la palabra. Nunca había escuchado esta palabra jamás. Y me sorprendió mucho, porque para mí cuando la leí fue una lección muy importante en algo que en mi vida, si bien no todo el tiempo, pero muchas veces erré de esta manera, ¿no? Antes de llegar al camino e incluso en el camino, ¿no? Y cuando la leí les puedo asegurar que me quedé como wow, como diciendo increíble que nunca le haya prestado atención a esta palabra, ¿no? Y se encuentra en 2 Corintios, capítulo 2, versículos 5 hasta el 11, solamente hasta el 11. Y es una palabra hermosa, ¿no? Porque muchas veces creemos que maldiciones generacionales solo son enfermedades, muchas veces son carácter, o sea, formas de ser, formas de pensar, y a veces hay algunos, ¿no?, detalles, algunos ítems, como en un contrato, ¿vieron esa letra chiquitita en la que esconden la trampa? ¿No? A veces quizás de lo que habla esta palabra, en mi opinión, es esa letra chica que muchas veces pasamos por alto, pero que es tan importante, ¿no?, para cada uno de nosotros. Y no voy a estirarla más, la vamos a compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene como título: Pablo perdona al ofensor. Van a pensar, como la palabra que compartía mi esposa el lunes o el martes, si no me equivoco, que decía, van a pensar antes de que termine de hablar que voy a hablar solamente del perdón de uno a uno, pero no, va más allá inclusive. Dice, versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, y si en algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tremendo. Tremenda palabra. Hermosa palabra de parte de Dios, ¿no? Porque partamos de una base, ¿no? El hogar de uno, nuestra familia, nuestra crianza, nuestra forma de ser, ¿no?, nuestras costumbres como seres humanos, ¿no? Es muchas veces, y a esto me refería con esta palabra, no es la ofensa de uno a uno, ¿no? Es como, pónganse ustedes junto conmigo, ¿no? Es como que yo ofenda a alguno de ustedes, o ustedes me ofendan a mí, y no solamente el enojo queda acá, sino que muchas veces cometemos ese error nosotros o las otras personas que están a nuestro alrededor de extender ese odio, extender ese enojo hacia la otra persona, ¿no? Me ha pasado miles de veces, y creo no ser el único, de muchas veces tener quizás una discusión, un problema, una diferencia con alguna persona, y que al contarle a otra persona aumento ese odio, ¿no? Por así decirlo, vamos a poner a mis perros, así no agregamos a ninguna persona de ninguno de nosotros. Me enojo con Ozzy y Bless, son mis perros, para aquellas personas que quizás les interese.
O si yo me enojo con Ozzy y voy y le cuento a Bless y le digo, che, mirá lo que me hizo, que esto, aquello, y automáticamente él toma represalia o toma cierta actitud hacia el otro ser humano, ¿no? Y muchas veces, en vez de predicar del amor de Cristo, extendemos el odio hacia las otras personas. Fue tremendo la forma en la que me ministró esta palabra, porque a veces, quizás consciente o inconscientemente, lo hacemos, ¿no? Porque a veces quizás en nuestro diario vivir tenemos quizás situaciones, ¿no? Cosas que pasamos, quizás diferencias con alguna persona, una discusión, en el peor de los casos hasta incluso un pleito, y a veces llegamos, una cosa yo pienso, ¿no? Que llegar a casa y quizás contarle a nuestro cónyuge, contarle a nuestro padre o quizás a nuestras autoridades como para tener un consuelo o tener una palabra quizás o de exhortación no siempre es retar. Exhortación en cualquier diccionario significa alentar a tomar cierta actitud. No, perdón, abrí un paréntesis. O a veces recibir una palabra de aliento si uno se siente triste por lo que pudo haber pasado, ¿no? Pero a veces nuestro cometido no es no recibir una palabra de aliento o recibir una exhortación para la próxima vez actuar de buena manera, sino quizás divulgar o extender ese odio, ¿no? Extender, no, sabes que aquella persona me hizo esto, yo no la perdono, no sabes lo mal que la pasé, lo que sufrí, lo que vivía por culpa de esta persona, y a veces transmitimos ese odio, ¿no? Porque obviamente una persona que nos ama, un ser querido nuestro, que vea que nosotros estamos sufriendo por algo, obviamente no va a estar contento, muchas veces. Y a veces, en vez de transmitir cosas buenas a las personas, transmitir, como dice la palabra, el amor de Cristo a través de nuestro testimonio, transmitimos otras cosas, ¿no? Que no son de agrado a Dios. Ahora en un ratito voy a leer los versículos anteriores al 5, que habla algo parecido, ¿no? Muy parecido. Y a veces pasa también en las familias, que esta es la parte, digamos, triste, porque quizás a veces un enojo de persona a persona, a veces quizás en la secundaria, en la universidad, en un trabajo, mismo en la familia, en el hogar de uno, con un familiar, a veces con un amigo, a veces quizás es una pelea, ¿no? Que a lo poquito tiempo se termina, se corta, ¿no? Y volvemos nuevamente a esa amistad tan hermosa que podemos tener con la otra persona, ¿no? Yo voy quizás mucho más allá, ¿no? Porque como decía en un principio, maldición generacional no solamente es una actitud, una forma de pensar, enfermedades o tantas ataduras, ¿no? Que nosotros vemos directamente, sino muchas veces es transmitir odio de generación en generación, ¿no? Muchas veces el transmitir odio de familia en familia es algo muy malo para cada uno de nosotros, porque sabemos que eso también acarrea maldición, eso también es una maldición generacional en nuestra vida, ¿no? Si mis padres tuvieron algún X problema con alguna persona, o esa persona tuvo algún X problema con mis padres, a veces sin querer, como diría el Chavo, sin querer queriendo, transmitimos ese odio, ¿no? O nosotros mismos nos hacemos propios de ese odio, ¿no? Yo doy gracias a Dios que en mi familia, mis padres, por más de que no siempre se lleven bien con todo el mundo o que no todo el mundo les tenga cariño, los amo con todo mi corazón, pero quizás personas no los quieren o no hay buena relación hacia ellos, pero ellos jamás inculcaron en su momento, ¿no? Estamos hablando de antes del camino, aclaremos, esto pasa en otros lados. Nunca me transmitieron ese odio hacia las personas, jamás. Y eso es algo digno de admirar y digno de agradecer a Dios también, porque si bien ellos podían tener diferencias con las personas, ellos podían tener algo con alguien, jamás me dijeron no vayas a tal persona, no vayas a la casa de fulano, no vayas a la casa de sultano, no te juntes con aquel porque yo no lo quiero ni ver. Jamás me inculcaron eso, pero eso para mí hoy en día es una de las bendiciones más grandes que me pudieron haber regalado,
¿no? A veces una persona dice, uy, yo quiero el día de mañana heredar de mis padres una casa, uy, me encanta el auto que tiene papá, me gustaría heredarlo, o una empresa, o tantas cosas, ¿no? Y a veces quizás esos principios, esos valores son los más importantes para nuestra vida, ¿no? Y como decía recién, yo doy gracias a Dios que ellos nunca me inculcaron, ¿no? Esa repercusión en el odio, ¿no? Que si ellos tenían alguna diferencia quizás con algún familiar o un familiar a ellos no los quería, yo iba a la casa de esa persona libremente, ¿no? Y jamás me lo prohibieron, jamás me dijeron, no, no vayas a la casa de esa persona porque esa persona es mala, esa persona a mí no me quiere, ni nada por el estilo, porque acarreamos maldición, ¿no? Pongámoslo al revés, démoslo vuelta. Quizás ellos se llevan mal y a mí me dicen, no, porque esa persona es mala, vos no te juntes. Y yo quizás me cruzo con esa persona y la miro mal, quizás hasta le contesto de mala forma, el típico de hoy en día, hey, ¿qué mirás? Y ahí arrancan las discusiones, ¿no? Y a veces son maldiciones y uno empieza a odiar a la otra persona sin tener motivo alguno, ¿no? Porque yo calculo que si nos sentáramos con esa persona y nos dijera, a ver, decime, ¿qué te hice? ¿Te lastimé? Disculpame, pero quería saber por qué me odias, ¿no? Y la persona, no sé, porque mi papá no te quiere, entonces yo tampoco te quiero. Y a veces quizás hablando las cosas se resuelven más sencillo, ¿no? O cortando, mejor dicho, esas maldiciones generacionales de nuestros antepasados, ¿no? Nosotros mismos, que podamos ser esa bendición, ¿no? Porque a veces acarreamos ese odio, y ese odio también, o no le hablo a esa persona porque esa persona a mí no me quiere. A veces también de esa manera acarreamos maldición hacia nuestra vida, ¿no? Ahora, si la otra persona no quiere que nosotros nos acerquemos, bueno, la palabra dice que ya no es problema nuestro, si no son las intenciones de la otra persona. Pero nosotros no arrastrar esas maldiciones hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia, hacia nuestras personas que nos rodean. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 17, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Versículo 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, ¿no? Y muchas veces es una parte muy importante en nuestra vida, ¿no? Porque a veces quizás uno tuvo una diferencia con otra persona, ¿no? Quizás por la forma de pensar, porque yo puedo tener un pensamiento distinto al de ustedes y viceversa, ¿no? Y quizás por esas pequeñas diferencias muchas veces se forman peleas absurdas, ¿no? Y acarreamos ese odio hacia el resto de las personas, ¿no? Y a veces puede llegar a acarrear una tristeza, ¿no? Imagínense, yo tengo un grupo de amigos, por así decirlo, de 15 personas, ¿no? Me peleo con una de esas 15. El resto de las 13, porque yo sería el 14 y la otra persona sería la 15, el resto de las 13 automáticamente toman represalia hacia esa persona. Imagínense, pónganse ustedes en el lugar, como les decía la semana pasada, pónganse ustedes en el lugar del malo, entre comillas. ¿Cómo se sentirían si su grupo de amigos, su grupo de personas queridas automáticamente empiezan a tomar una actitud de desprecio hacia ustedes por una cuestión que quizás no tenía nada que ver, ¿no? Y lo que el apóstol Pablo nos enseña a través de esta palabra es que cada lucha, cada prueba, cada aflicción de cada uno es propia, ¿no? O cada diferencia con cada ser humano son nuestras, ¿no? No transmitamos odio, no transmitamos cosas malas que puedan llegar a lastimarnos. Por eso el apóstol Pablo, justamente en este capítulo, al principio de la palabra, dice, el versículo 1 hasta el 4, que sería previo a lo que leí, dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas.
no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo, ¿no? Y el apóstol Pablo mismo, previo a lo que estaba compartiendo, él hablaba que muchas veces se presentó delante de ellos con tristeza, porque dice: me determiné no ir otra vez a vosotros con tristeza. ¿No? Todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, todos tenemos aflicciones, ¿no? Y a veces quizás en vez de transmitir el amor de Cristo, transmitimos cosas que no son de agrado de Dios, ¿no? Y después a través de eso tenemos las consecuencias, ¿no? Agarramos odio tras odio tras odio, nos dejamos guiar por la palabra de las otras personas. Hace poco aconsejaba a un familiar mío que me decía que en su nuevo trabajo el encargado era muy estricto, ¿no? Y que todos los empleados de ahí le decían: no, sí, porque este es... Y toda la familia, todo el repertorio de la familia del muchacho se lo acordaban. Y yo le digo: no te dejes guiar por lo que dice el resto de las personas. Sacá tus propias conclusiones. Digo, porque vos no sabés si esa persona quizás es así, para que las personas... Aclaremos obviamente que esta persona no tiene a Cristo, ¿no? Pero más allá de eso, quizás esta persona tomó esa actitud para que no le tomen el pelo y trabajen como deberían trabajar, ¿no? Lo que le compartía a este familiar, y le decía: vos no sabés el por qué esta persona tomó esa actitud para con los empleados. Quizás lo pasaban por alto, le tomaban el pelo, las cosas no salían, y esta persona tomó esa actitud, ¿no? Le digo: vos por el contrario, con tu testimonio, ¿no? Predicá de que vos sos distinto, de que no necesitas de que te griten, de que te anden atrás para que vea que las cosas se cumplen, y quizás con tu testimonio vos ganás esa confianza, ¿no? Para con esta persona, y el día de mañana quizás pueda llegar a esa relación de trabajo que uno quiere, ¿no? Esto le aconsejaba a esa persona porque me decía que no era lindo, y obviamente no es lindo que alguien te esté gritando y te esté diciendo que te apures y todas esas cosas, ¿no? Pero a veces quizás yo le podría haber seguido la corriente a él y a todos sus compañeros: sí, no, sí, vos hacé lo justo y necesario, o si te contesta mal, contestale peor. Pero ahí es cuando estamos irradiando odio, ¿no? Cuando nos acoplamos a todo eso que nos vienen a decir, y en vez de transmitir ese amor que Dios nos pide, automáticamente estamos transmitiendo odio, y agregamos odio sobre odio, ¿no? Y muchas veces cortar con esa maldición generacional en las familias, y cortar con ese desprecio, con ese odio, ¿no? Hacia las personas, es una bendición para nosotros. No sabemos que cada vez que somos obedientes al Señor, Dios viene con bendición a nuestras vidas. Versículos 10 y 11 dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Como repetía a lo largo de estos 18 minutos que estuve hablando, ¿no? El diablo no desaprovecha oportunidad. El diablo siempre anda como león rugiente, y en la que nosotros apuntamos hacia el odio, Satanás va a multiplicar ese odio, ¿no? Va a traer maquinación, bien como dice la palabra, ¿no? Si nosotros le decimos a una persona: no, sí, fíjate porque fulano es malo, sultano es malo, y automáticamente la otra persona ya se va a acercar con represalias a la otra persona, y cualquier palabra que pueda llegar a decir automáticamente la tomamos de mala manera, ¿no? Por eso podamos, a través de esta palabra, no transmitir odio. Los procesos de uno son los procesos de uno, ¿no? Y los problemas quizás personales de una persona que puedan ser propios, ¿no? Y si por algo mal estamos pasando, tenemos autoridades, pastores, líderes, familiares, papá, mamá, cónyuge, quizás con quien compartir y pedir un consejo para saber qué determinación tomar, qué forma de accionar podemos llegar a tener, ¿no? Porque a través de nuestra obediencia va a venir la bendición de parte de Dios, ¿no? Y el día de mañana quizás esas peleas o esas cosas podrían llegar a ser un malentendido, y podríamos terminar de la mejor manera, ¿no? Y dice el Proverbios capítulo 10 versículo 22,
La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Al principio del capítulo 2 de 2 de Corinto, Pablo aclaraba de su tristeza, de lo mal que había ido él en su momento y de que las personas no tomen represalia, ¿no?, hacia esa persona que podría haber llevado a traerle esa tristeza, ¿no? Y sabemos todo lo que acarrea con eso. Pero si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, sabemos que a través de esa obediencia van a llegar las bendiciones de Dios, que son las que nos enriquecen. Y no estamos hablando a nivel monetario, estamos hablando de bendiciones en nuestro corazón, frutos del Espíritu Santo, ¿no? Y tantas otras cosas que podremos llegar a ganar. La templanza, la mansedumbre, ¿no? Y tantas otras cosas que nos pueden ayudar en nuestro diario vivir, ¿no? Les quería dejar esa palabra que yo recibí en este día de parte de Dios, que la tomo para mi vida, para seguir escalando peldaños, ¿no? Para no quedarnos estancados en lo que aprendimos hasta el día de hoy. Como dice el apóstol Pablo, no porque haya llegado ya a superar esto, no, porque todos los días vamos aprendiendo algo nuevo, pero sí vamos peleando en contra de esto, en contra de nuestra carne que nos incita a hacer lo malo, ¿no? Por eso les quería dejar esta palabra hermosa, que podamos, si tenemos algún problema con alguna persona, perdonar. Y si el problema no es nuestro, perdonemos de cualquier forma. Perdonemos. Señor, delante de tu presencia presento a tal persona y yo la perdono. Por más allá de que no haya sido mi problema, generó algo en mí. No, generó algo en mi interior y me lastimó. Hoy te lo entrego en tus manos y perdono a esta persona, porque sabemos que a través de eso acarreamos bendición. Hermanos, los bendigo con esta palabra, los saludo con la paz del Señor, les doy un abrazo muy muy grande a la distancia y Dios mediante nos estaremos viendo mañana día viernes en el culto. Los amo en el amor del Señor. Chao, chao.